Hola, este es Mauricio Lema y vamos a hablar en los siguientes minutos de trasplante de médula ósea para linfoma difuso de células grandes, fenotipo B. Este es el segundo video de esta serie que busca revisar brevemente en cada una de las indicaciones, las indicaciones más importantes de trasplante autólogo y alogénico de médula ósea en hemato-oncología. Vamos a hablar dos o tres cositas del linfoma difuso de células grandes, fenotipo B. Este video no busca ilustrar demasiado sobre este tema, las generalidades que voy a mencionar son las más burdas. Lo primero es que es el linfoma no Hodgkin, probablemente el más común en la población occidental. Ahí está en competencia con el linfoma folicular, pero están ahí. Cada uno constituye el 20 o el 30% de los linfomas no Hodgkins. Es agresivo, o sea que sin tratamiento tiene una expectativa de vida de más o menos año y medio aproximadamente, o sea que es una enfermedad bastante grave. CD20 positivo, eso es una cosa supremamente importante, pues debe recibir tratamiento con anti-CD20 como el rituximab. Hay que mencionar que en la era post-rituximab el incremento en la supervivencia en cada una de las curvas es de aproximadamente el 15%, o sea que el rituximab cura más o menos 1 de cada 6 pacientes que antes no hubiera sido curado. Hay varios subtipos por expresión génica, se han dividido en el GCB y ABC. Esos son dos tipos que no tienen propiamente demasiadas implicaciones desde el punto de vista de tratamiento hoy en día, porque no se ha logrado encontrar cuál esquema de tratamiento debe ser utilizado para el uno o el otro. Entonces, como no sirve para definir el tratamiento, pues yo tampoco hago ninguna énfasis en encontrar los dos tipos. Lo que sí es cierto es que los GCB tienen mejor pronóstico y tienden a responder mejor al rituximab que los ABC. Por FISH sí se pueden establecer un linfoma que es más bien poco frecuente, que es el llamado de doble hit o de doble golpe, ¿cierto? En donde hay la combinación de una translocación del MYC, que es un oncogen, más cualquiera de los dos siguientes, o una translocación del BCL2 o un rearreglo del BCL6. La combinación de MYC más cualquiera de estos genera un especial tipo de linfoma difuso de células grandes de fenotipo B que se comporta en muchos aspectos como linfomas más agresivos aún, tipo Burkitt-like, y tienen un pronóstico bastante malo con la quimioterapia convencional. Son más o menos el 10% de los linfomas y claramente no responden a R-CHOP, que es el esquema más común que se utiliza. Y hay como evidencia de que esquemas de terapia mucho más agresivos, intensivos, pueden ser de utilidad, y es por esa razón que pienso que es importante descartar, así sea solo el 10%, este tipo de pacientes para el enfoque de manejo inicial. Aquí está como uno de los algoritmos propuestos para tratar de encontrar GCB versus ABC utilizando inmunistoquímica, pero de nuevo, este algoritmo, tanto el inicial como el viejo, como todos, esencialmente tienen muchos falsos positivos y falsos negativos. No hay como la expresión génica, pero eso no está disponible entre nosotros. Los otros componentes del linfoma difuso de célula grande es que uno debe clasificar según el estadio, y hay estadios 1, 2, 3 y 4, A, B y X, dependiendo de varias cosas. Los estadios 1 y 2 son aquellos que tienen compromiso relativamente limitado, bien sea en un solo sitio ganglionar o un sitio extraganglionar, o en más de un sitio ubicados al mismo lado del diafragma, arriba o abajo. Los estadios 3 y 4 son los estadios avanzados, en donde ya hay compromiso en ambos lados del diafragma, en estadio 3, o compromiso extenso, no solamente, además del compromiso ganglionar, con extenso compromiso extraganglionar, bien sea de médula ósea o hígado, que son como los más comunes, pero también puede ser de cerebro o de pulmón. Son A o B si tienen síntomas constitucionales. Los síntomas B todos los conocemos, es pérdida de peso, sudoración y fiebre, más o menos crónicos, y los síntomas A se denominan la ausencia de síntomas B, y se denomina X cuando es voluminoso, ¿cierto? Y la definición de voluminoso varía según el libro y según los expertos y según lo que les da la gana a cada uno, pero esencialmente si mide más de 10 centímetros, todo el mundo más o menos piensa que es voluminoso. Si hay algún conglomerado de más de 10 centímetros, se considera voluminoso. Y esto es importante porque cuando hay conglomerados de más de 10 centímetros siempre se considera la adición de radioterapia después del tratamiento con la quimioterapia inicial.
Otro aspecto importante para la evaluación de los pacientes con linfoma difuso de células grandes es el RIPI. RIPI es simplemente, el R se refiere a rituximab. Recuerde que estamos en la era del rituximab. Entonces, básicamente es el IPI modificado en la era del rituximab, y el IPI es el índice pronóstico internacional que fue inventado en la era pre-rituximab y que tenía estas variables, ¿cierto? Estadio 3 o 4, deshidrogenasa láctica alta, mayor de 60 años, más de un sitio extranular y desempeño malo. En general, cualquier persona que tuviera alguno o más de estos efectos, de estos factores de mal pronóstico, pues tienen peores desenlaces, tanto en supervivencia libre de enfermedad como en probabilidad de recaída y de muerte por el linfoma. Se dividen en tres grandes grupos. El grupo que no tiene ninguno de estos factores de riesgo tiene un excelente tasa de control de la enfermedad a 4 años, de más del 90%. Los que tienen uno o dos tienen 80%, y los que tienen 3 o más se consideran de alto riesgo y tienen 50% de PFS, ¿cierto? Se considera que más o menos un cuarto de los pacientes con linfoma difuso de células grandes tienen 2 o más factores de riesgo, o sea que no es tan raro que existan factores de RIPI de alto riesgo. Y vamos a ver qué importancia tiene ahora en la definición de tratamiento. ¿Cómo se tratan los pacientes con linfoma difuso de células grandes fenotipo B? Esencialmente hay pues unos principios básicos. Se les da quimioterapia más terapia anti-CD20, en este caso rituximab, por 6 a 8 ciclos, o más o menos 4 o 6 meses de tratamiento. Puede ser R-CHOP 21, que es cada 21 días. También hay R-CHOP 14. A los alemanes les gusta darlo cada 14 días. Al resto del mundo lo damos cada 21 días y no parece haber ninguna diferencia entre darlo de una u otra manera, excepto que los alemanes parecen decir que siempre lo de ellos es mejor. Considerar radioterapia a campo muy comprometido si es voluminoso, eso ya lo habíamos mencionado, especialmente al terminar el tratamiento. Y pues nuevamente hay diferencias entre la biología de los dos tipos fundamentales de linfomas, pero el tratamiento hasta el momento no ha logrado ser diferenciado entre el uno y el otro. Como también fue mencionado, los pacientes con double hit deben recibir esquemas de mayor intensidad como R-EPOCH o R-Perceval para obtener un mejor control de la enfermedad con la esperanza de curarlos. Entonces, ¿cómo es el flujo? Esencialmente uno da quimioterapia con rituximab por 4 ciclos, por decir algo, R-CHOP por 4 ciclos cada 21 días, ¿cierto? Se hace una evaluación de respuesta con un TAC o con resonancia, con imágenes convencionales, y se puede dividir esa respuesta en 3 grupos. Respuesta completa, o sea que desaparece toda evidencia de enfermedad. Respuesta parcial, es una disminución de más del 50% de la enfermedad, y estabilidad o progresión, es decir, no ha habido disminución sustancial de la enfermedad por imágenes. Esas son esencialmente las 3 posibilidades que existen. Cuando hay estabilidad o progresión, definitivamente tenemos que pensar en rescate. Esos pacientes no les va a ir bien, no, es inútil darles más R-CHOP, no va a funcionar. Para aquellos que tuvieron alguna forma de respuesta, bien sea respuesta completa o respuesta parcial, ¿cierto? Se le dan 2 ciclos adicionales de quimioterapia. Los que tuvieron respuesta completa en el cuarto ciclo, pues ya terminaron el tratamiento, por lo menos el propuesto, ¿cierto? Y los que tienen respuesta parcial, después de esos 2 ciclos, se les hace un nuevo TAC, ¿cierto? Ya llevan 6 ciclos y se dividen de nuevo en 2 grupos, los que ya obtuvieron la respuesta completa o los que no obtuvieron respuesta completa. Quienes después de 6 ciclos no han obtenido la respuesta completa, definitivamente también pertenecen a ese grupo que requiere rescate, no se va a curar y no tienen buen pronóstico. Aquellos que ya obtuvieron después de 6 ciclos, obtuvieron respuesta completa en esta parte del flujo, reciben 2 ciclos adicionales completando 8 ciclos, ¿sí? Y una vez que se ha terminado el tiempo, bien sea con los 6 ciclos en este brazo o los 8 ciclos de este otro, se realiza un PET-CT, una tomografía de emisión de positrones fusionada con tomografía, unas 6 o 8 semanas después de terminado todo el tratamiento propuesto. Recuerden que si requiere radioterapia porque es voluminoso, se debe dar radioterapia después de terminar la quimioterapia, y es 6 a 8 semanas después de terminado este tratamiento que se hace el PET-CT. ¿Por qué 6 a 8 semanas? Porque la irradiación y la quimioterapia puede causar inflamación que puede dar falsos positivos, entonces debemos dar un compás de espera para que esos factores que confunden no vayan a afectar los resultados del PET-CT.
De nuevo, cuando el PET-CT se realiza, existen dos posibilidades: o se obtuvo una respuesta molecular completa, metabólica completa, que es así como se llama, o CMR, es que el PET es negativo, se considera terminado el tratamiento, o cuando queda evidencia de actividad metabólica se denomina no CMR, ¿cierto? Y entonces se convierte en que es PET positivo, y esos pacientes también entran a rescate. Todo esto para indicar que todos los pacientes que bien sea no respondieron al tratamiento en forma adecuada, o al terminar el tratamiento en el PET hay evidencia de enfermedad, requieren de considerar rescate, porque esos pacientes no les va a ir bien. Eso los llamamos refractarios primarios. ¿Qué se hace para los pacientes que requieren, que son refractarios primarios, o aquellos que a pesar de haber tenido una respuesta completa entraron en recaída? Pues reciben quimioterapia de rescate con rituximab por 2 ciclos. Los más comunes son RAIs, RDHAP, REISHAP, y posteriormente se hace una evaluación de respuesta con TAC o resonancia magnética. Si hay estabilidad o progresión, definitivamente los pacientes tienen un pronóstico perverso y van a requerir terapia paliativa. Pero si tienen respuesta parcial o completa, estos que rescatan son candidatos potenciales a terapia consolidativa con trasplante de médula ósea autólogo. A estos los llamamos, y el nombre que les damos es recaídas quimiosensibles. Entonces, se denomina recaída quimiosensible a todos aquellos pacientes que, o bien sean siendo refractarios primarios o que tuvieron recaídas después en el seguimiento, que en quimioterapia de salvamento o de rescate tuvieron alguna forma de respuesta significativa o completa, y eso lo llamamos recaídas quimiosensibles, y esos son los verdaderos candidatos a trasplante de médula ósea autólogo. ¿Qué es el trasplante de célula autólogo, cierto? O ASCT por sus siglas en inglés. Es un trasplante de células madres, en donde es una estrategia para rescatar al paciente de la mielotoxicidad severa que surge al administrar quimioterapia a altas dosis. O sea, es un artilugio, es una forma de engañar al cuerpo. Tú le das quimioterapia que mataría al paciente, buscando matar, pues lógicamente, el tumor, pero justo cuando va a causar el daño en la médula ósea que causaría la muerte del paciente, uno le infunde esas células madres que estaban guardadas en una neverita y que no fueron sometidas a esa quimioterapia, y que esas células madres se encargan de injertar en la médula y causar la hematológica que permite que el paciente sobreviva. Entonces es esencialmente el objetivo. ¿Cómo se hace la quimioterapia de altas dosis, high dose chemotherapy, HDCT, y trasplante autólogo stem cell transplantation, o sea, trasplante de células madres autólogos en linfoma difuso de células grandes? Bueno, se necesita lógicamente un paciente en buenas condiciones generales, con una buena función hepática, una buena función cardíaca, una buena función pulmonar, una buena función renal, ¿cierto? Y que tenga estas indicaciones: recaídas quimiosensibles, ya las vimos. Un RIP al diagnóstico de alto riesgo. Recuerden que hay un porcentaje de pacientes con RIP de alto riesgo que usualmente les va muy mal con solo la radioquimioterapia que ya habíamos, la inmunoquimioterapia que ya habíamos mencionado. Entonces posiblemente estos pacientes es mejor escalarle el tratamiento con una consolidación con trasplante autólogo. Y pacientes con linfoma difuso de double hit, aunque esto está bastante controvertido, porque no hay estudios suficientemente grandes que lo ratifican. Sin embargo, grandes series y grandes centros esencialmente piensan que este linfoma probablemente no se cura con estrategias convencionales y requiere de trasplante autólogo. ¿Cómo es el proceso? El proceso consta de varias fases. De una quimioterapia de movilización que busca estimular la circulación de células madres hematopoyéticas, usualmente ciclofosfamida más factores estimulantes de colonias. Posteriormente vienen las aféresis, para la recolección de células madres hematopoyéticas, que usualmente se hacen 1 a 2 sesiones. Se almacenan las células madres usualmente con criopreservación, excepto aquí en Medellín, en donde con frecuencia se hace sin criopreservación, pero pues eso parece ser que funciona bastante bien acá. Quimioterapia de altas dosis o de acondicionamiento o conditioning regime es exactamente la quimioterapia esa de altas dosis que va a matar las células tumorales. Es mieloablativa y tiene la actividad antilinfoma que buscamos. Puede ser muchos tipos. Una de las que más usamos es el BIM.
Después sigue la infusión de células madres, que es propiamente el trasplante propiamente dicho. Lógicamente las células madres son esas que estaban guardadas del mismo individuo, por eso es un autotrasplante. Y se arranca la parte de soporte, en donde en aislamiento estricto, con factores estimulantes de colonia, con soporte transfusional, con productos irradiados, leucodepletados, manejo de mucositis, infecciones y otras complicaciones. Esencialmente se maneja parecido a como se manejan los leucémicos mieloides agudas, pero en quimioterapia de inducción, con todas las precauciones y con todo el cuidado, y bien manejado, tiene una mortalidad del 1 al 5%. Una vez que se obtiene la reconstitución hematológica, es decir, ya las células madres infundidas pegan, se vuelve independiente de transfusión y hay un número aceptable de granulocitos, se considera que se puede dar alta de la unidad de trasplante. Obviamente se requiere que esté estable de otras cosas, otras complicaciones y el manejo de infecciones hematológicas. ¿Qué ventajas que compramos cuando utilizamos o incorporamos estrategias de trasplante en linfoma difuso de células grandes en números burdos? Pues si tenemos 100 pacientes con linfoma difuso de células grandes y le damos inmunoquimioterapia con R-CHOP, por decir algo, 70 entran en remisión completa con la quimioterapia que ya mencionamos, 30 entran a ser refractarios primarios, o sea, más o menos 70% responden. De ese 70% responde más o menos la mitad, quedan curados, o sea que la mitad de 70 es 35, entonces 35 se curan. Sí, sin embargo, la mitad más o menos recaen eventualmente con el transcurso de los años. Esos son los en recaída. De esos que están en recaída, pues si no reciben trasplante y reciben quimioterapia de rescate, junto con los 30 refractarios que reciben quimioterapia de rescate, más o menos el 10% de todos esos se curan. Entonces en total pues tenemos curados los 35 que se curaron inicialmente, más los 6 que logramos rescatar con quimioterapias normales sin trasplante, y tenemos nada más 40% que se curan de todos los pacientes con linfoma difuso de células grandes. Si eso mismo lo hacemos incorporando estrategias de trasplante, de 100 pacientes, 70, las mismas 70, 30, 35 que se curan, 35 en recaída, pero esos 35 en recaída, la mitad son quimiosensibles, más o menos eso es lo que es, ¿cierto? Si sumamos que se le hace trasplante a esos 17 que son quimiosensibles, más los 30 refractarios primarios, tendríamos que le estaríamos haciendo trasplante más o menos a 47 pacientes, o 47% de los 100 iniciales, pues con linfoma difuso de células grandes. De esos más o menos el 40% se curan, o sea 19. Si sumamos los 35 que se curaron inicialmente más los 19 que se curan por esta estrategia, tenemos 54, y definitivamente 41 versus 54 es un número sustancialmente distinto de personas que se curan. Mucho más de 10% de personas con linfomas difusos de células grandes se curan por el hecho de que incorporemos como forma de tratamiento del trasplante de células madres autólogo después de quimioterapia de altas dosis. Es por eso que es un estándar en el mundo y por eso se utiliza. Este documento fue construido en octubre del 2014 y probablemente en noviembre del 2014 ya no es válido. Se despide Mauricio Lema, muchas gracias.